Se podía ver la figura de Andrew estar en medio de un lugar oscuro, lo único que se podía ver era a él y lo que había delante de este mismo. Unos segundos después, Andrew se había arrodillado para mirar fijamente una lápida la cual tenía tallado el nombre de su primo. Con cuidado, Andrew estiró su mano para poder limpiar el nombre grabado en la lápida mientras dejaba caer algunas lágrimas, sus labios comenzaron a temblar cuando intentó ser fuerte y reprimir sus sentimientos, pero, la culpa lo carcomía, la tristeza lo inundaba y la impotencia lo seguía. Nunca en su vida había pensado perder a alguien de esta forma, menos cuando él le había prometido que ambos regresarían a casa para poder vivir tranquilos. En silencio, el recuerdo de su primo gritando le volvió a su mente, recordaba todo, incluso la ira, tristeza y decepción en su tono. Tú no eres así. Aunque haya personas más fuertes que tú. Tú eres quien yo quería ser. Tú eres fuerte. La persona más fuerte que conozco. Esas palabras provocaron que apretase los dientes mientras trataba de contener las lágrimas que bajaban. Lo siento. Primo. Susurró cuando se inclinó lo suficiente para que su frente esté en la lápida en un intento de calmarse, pero fue en vano, oír que él era la persona a la que su primo quería admirar lo había quebrado. Él, una persona la cual era un flojo y débil, era la inspiración de su primo, negó con fuerza recordando los momentos con Dariel, su hermano y él, se divertían jugando, ya sea por internet o en persona, no quería aceptar que esos momentos se fueron, que esos momentos ya no volverían más a repetirse. Agarró su cabeza cuando una punzada de dolor vino a su mente, esto provocó que cerrase sus ojos con fuerza y, al abrirlos, tuvo que volverlos a cerrar debido a que fue recibido por la luz brillante de un foco. Al adaptarse después de unos segundos, pudo comenzar a orientarse de su entorno, recorrió su vista al ver que estaba en una camilla de hospital, llevaba vendajes en sus piernas y brazos, intentó sentarse, pero se detuvo cuando sintió un dolor agudo en la espalda y costillas. No le quedó de otra que acostarse con cuidado para evitar el dolor, volvió a mirar el lugar la cual tenía algunas medicinas, pastillas y algunos instrumentos, agujas, esponjas, etc. Su mirada se dirigió a la puerta debido al ruido de la perilla girando, al instante y con cuidado, la puerta se abrió mostrando a su madre llevando su ropa y un trapo. Esta tenía una mirada triste dirigida al suelo soltando un suspiro, pero cuando levantó la mirada para ver a su hijo, abrió los ojos para dejar caer la ropa y cubrir su boca con sus manos comenzando a derramar lágrimas. Mamá. Con una voz baja y ronca, Andrew decidió hablar dándole una sonrisa triste por ver su expresión y suave al verla de nuevo. Su madre solo salió de la habitación y habló con voz temblorosa. Josué. Andrew despertó. Trae a los chicos. Después de dar el mensaje, la madre corrió al lado de su hijo para arrodillarse y llorar en el borde de la cama ya que se abstuvo de abrazarlo sabiendo de su frágil condición. Andrew miró a su madre llorar y soltar diversos susurros de agradecimiento, sus manos temblaban para finalmente juntarlas. Con cuidado, Andrew levantó lo mejor que pudo su brazo izquierdo para colocar su mano sobre las de su madre. Esta al sentir el toque de su hijo alzó la mirada con ojos vidriosos viendo la sonrisa pequeña de su hijo, cuando lo vio asentir suavemente, ella se puso de pie y lo abrazó con el mayor cuidado que podría darle una madre a su hijo, tuvo miedo de perderlo. Hijo. Gracias. Por volver. Sin dejar el abrazo, ella habló cuando sintió un gran alivio y felicidad por tener a su hijo en sus brazos una vez más. El abrazo y el sentimiento que ella estaba poniendo en estaban dándole un calor en el pecho de Andrew el cual levantó sus brazos sin importar las punzadas de dolor y le devolvió el abrazo. Andrew estaba soltando pequeñas lágrimas, sintió el cariño de su madre, uno que nunca pensó volver a sentir, sintió el suave tacto de sus manos, la misma que usaba cuando él estaba deprimido. Cerró los ojos al sentirse cuidado, como si fuera un niño pequeño, de vez en cuando, soltaba pequeños suspiros entrecortados tratando de calmarse. Pasos se escucharon fuera de la habitación y, al llegar, se vio a Josué con sus otros dos hijos, todos con una mirada preocupada por ver cómo estaba su hijo barra hermano, pero cuando los tres vieron la escena se calmaron y sonrieron, ver a Andrew así de tranquilo los puso feliz. Después de unos minutos, la hermana se acerca después de que su padre le haya dado permiso para poder interrumpir. Hermano, qué bueno que despiertas. Sonrió después de limpiarse las lágrimas, se acercó a los dos y miró a Andrew el cual la miraba con una sonrisa tranquila. Gracias. La voz baja y áspera del chico sonó mientras su madre dejaba el abrazo para limpiarse la cara y mirarlo con sonrisa aliviada. El hermano menor corrió hacia él para abrazarlo.
Hermanito, nos asustaste. El pequeño habló dejando ver que había estado muy preocupado por Andrew. Sus manos se aferraron a él queriendo que el abrazo dure más tiempo, y al darse cuenta de esto, Andrew le devolvió con cuidado el abrazo mientras acariciaba su espalda. Josué estaba de pie mirando a su familia con una sonrisa, verlos a todos juntos de nuevo lo ponía feliz, más ahora que Andrew lograse volver. Soltó un suspiro y se acercó a ellos, cuando estaba cerca de su hijo, colocó su mano sobre su hombro llamando su atención junto al de su familia. Cuando todos voltearon a verlo, este habló. Sabía que lo lograrías, estoy orgulloso de ti. Su voz salió con cariño, orgullo y alivio. Su sonrisa se suavizó cuando vio la mirada de su hijo, una que parecía querer volver a llorar. Vamos, no llores, sé un hombre. Dijo con un poco de burla recibiendo una risa por parte de su hijo. Pasaste un tiempo inconsciente. Habló más calmado el padre ganando una mirada confundida y sorprendida de Andrew. ¿Inconsciente? ¿Por cuánto tiempo estuve inconsciente? Andrew miró a su padre el cual soltó un suspiro para luego mirarlo con un poco de seriedad. Has estado inconsciente por 3 días, agradecemos que no lo has estado por más tiempo. Después de soltar un suspiro, Josué agarró una de las sillas que estaban cerca y se sentó con calma. ¿Cómo está mi tía? Andrew logró sentarse con la ayuda de su hermana la cual, al escuchar la pregunta, tuvo una expresión triste. Mi tía no ha estado muy bien. Ella está actualmente en su habitación, estamos ayudándola a que se mejore un poco a comparación de aquel día. La hermana habló con tristeza viendo la reacción de su hermano, pero cuando él intentó ponerse de pie, rápidamente se acercó y lo sostuvo de los hombros. ¿Qué se supone que haces? Con preocupación, ella miró a su hermano el cual no le dio alguna mirada o alguna palabra. Se sorprendió cuando él la miró suplicante. Déjame hablar con ella. Ella no pudo evitar soltar sus hombros con cuidado al escuchar sus palabras, pero estaba atenta por si lo veía tambalear. Sabiendo que su hermano insistiría en querer hablar con su tía, soltó un suspiro y miró a sus padres en busca de una respuesta, ambos la miraron unos segundos para luego asentir. Al entender su decisión, decidió agarrar la mano de su hermano para que se apoye a su costado mientras ella lo sujetaba. Bien, pero no irás solo, vamos. Con cuidado y paciencia, ambos caminaron hacia la habitación de su tía siendo seguidos por su familia. Al caminar por los pasillos en silencio, Andrew comenzó a divagar en sus pensamientos, buscando la mejor manera de hablar con su tía, pero algo era seguro, tenía que disculparse por todo lo sucedido, tanto por él como su primo. No pudo seguir pensando al escuchar la voz de su madre. Aquí es, solo. Ten cuidado, hijo. Con calma, la madre abrió la puerta dejando ver a su hermana. Esta estaba sentada en su cama con su rostro siendo cubierto por sus manos, se podían ver algunos temblores en su cuerpo junto a algunos sollozos bajos que se alcanzaban a escuchar. Andrew caminó con la ayuda de su madre para poder estar más cerca de su tía, este la miró con profunda tristeza y culpa, el único hijo que tenía su tía, el único que tuvo lo había perdido al único que le hacía compañía. Andrew se separó del agarre de su madre y se arrodilló para poder ver el rostro de su tía, pero esta no reaccionó, aún se podían escuchar los sollozos. Lentamente levantó sus manos para agarrar las muñecas de su tía y suavemente los apartó, su corazón se hundió siendo recibido por su mirada destruida y devastada. Tía. Andrew habló en voz baja, pero cuando no hubo respuesta o reacción de su parte, se levantó y la abrazó con el mayor cuidado, pero firme, que pudo. Sus ojos se cerraron intentando aguantar las lágrimas, no quería verla así. Lo siento. No solo yo, Dariel también lo lamenta. Esas palabras dejaron en silencio a toda la habitación, su familia se había sorprendido al escuchar la declaración de Andrew. Sin embargo, durante ese largo silencio, su tía abrió los ojos al escucharlo y levantó sus brazos comenzando a temblar, ella logró terminar de envolver a Andrew con fuerza, su cabeza se puso en su hombro comenzando a llorar libremente. El tiempo pasó sin tener la importancia de alguno de los presentes, mucho menos para Andrew, él solo quería que su tía libere todo su dolor. Sintió que la cabeza de su tía se separaba de su hombro, no quiso moverse por miedo a que pueda empeorar la situación. No. No es tu culpa, Andrew. Dariel nunca te echaría la culpa, no la tienes ni la tendrás, solamente. Gracias por volver. La voz quebrada de la mujer tuvo una pizca de consuelo al escuchar a su sobrino culparse por la partida de su hijo, pero no era la culpa de él también había pasado por lo mismo e incluso tuvo que volver para salvar a Magnus.
Ella sabía el cariño que su hijo tenía por Andrew, no era correcto dejarlo culparse. Andrew solo se quedó en silencio, dejando que parte del peso que cargaba se quitase de encima. Abrió un poco sus ojos al sentir el cuerpo de su tía caer sobre el de él sin fuerzas, se preocupó pensando que le había pasado algo, pero su padre lo detuvo. No te preocupes, ella solo quedó dormida. Josué apartó el cuerpo de la mujer lejos de su hijo para acostarla suavemente en su cama. Vamos, tú también tienes que descansar. La madre de Andrew volvió a ayudarlo cuando lo cargó de su brazo y lo guió a la salida. Andrew, antes de salir, miró atrás al rostro de su tía durmiendo pacíficamente, tuvo una pequeña sonrisa al verla así, no se imaginaba cómo estuvo los días cuando él estaba inconsciente. Al salir de la habitación, estando en medio del pasillo, Andrew se detuvo y eso llamó la atención de toda su familia. Este se quedó en silencio por unos segundos hasta que habló. ¿Dónde está el cuerpo de Dariel? Su familia se sorprendió al escuchar la pregunta que hizo, pensaban que solo se iría a descansar un poco. Su padre solo negó un poco y, cuando estaba a punto de hablar, él lo interrumpió. Yo quiero verlo una vez más. Sabiendo que no llegaría a nada si se oponía, Josué soltó un suspiro de resignación, tampoco podía negarse al ser un pedido de su hijo después de pasar por todo. Su cuerpo está recibiendo una autopsia antes del entierro, ven. Josué llevó a su hijo en su hombro con cuidado para no causarle dolor o que los puntos de su cosedura por las heridas se abran. Caminaron unos minutos hasta llegar a la sala donde se encontraba el cuerpo, el patólogo encargado les negó la entrada, pero sí les permitió mirar el cuerpo a través de una ventana. Andrew solo se quedó en silencio mirando a su primo en ese estado, notó su piel pálida y apenas descompuesta gracias al formaldehído, químico que puede conservar los cuerpos de difuntos. Puso su frente en el cristal cerrando los ojos y soltando un suspiro cansado, al menos agradeció poder verlo una vez en persona, aunque sea en ese estado, ese era un mejor estado a comparación cuando lo vio en la plaza. Su madre le alcanzó una silla para que su hijo se sienta un poco más cómodo y que descanse, sonrió cuando Andrew aceptó sentarse para poder descansar un poco, y poco tiempo después, se quedó dormido. Al pasar las horas, Andrew aún se encontraba durmiendo, pero poco a poco empezó a despertarse y, cuando levantó la mirada, notó que el cuerpo de su primo ahora estaba en un ataúd. Logró ponerse de pie cuando entendió algo, estaban por irse, un sentimiento surgió de su pecho, uno que le decía que se quedase. Sacudió la cabeza para quitarse esa idea, no podía quedarse, pero miró a un lado notando a su familia con su tía y los perros acercarse, al estar cerca, su padre lo miró con seriedad haciendo que se preocupe un poco. Hijo, tenemos algo que mostrarte. Josué se acercó con una carta en la mano. Él junto a los demás ya lo habían leído, era una carta que había sido entregado hace unos días mientras Andrew estaba inconsciente y había sido entregada por uno de esos hombres el cual les dijo de dárselo a su hijo, pero que también podían leerlo. Andrew miró la carta en silencio y con una creciente preocupación al pensar que no logró pasar la última prueba. Quitó el sello que tenía para agarrar la nota principal, dejó caer el sobre y comenzar a leer. Andrew. Al ser el único de los dos elegidos en sobrevivir, ha llamado nuestra atención, más la de nuestro jefe. Se le solicita dejar a su familia y seguir las indicaciones que se le darán en un futuro, pero primero se requiere la confirmación de que ha dejado a su familia y se unirá a nosotros. Se le va avisando que no volverá a verlos, a menos que nuestro jefe lo permita de una u otra forma. Si acepta, su familia dejará de ser centro de atención, si no acepta, tomaremos algún miembro de su familia. Tiene hasta mañana a primera hora para encontrarnos en la siguiente ubicación. Al terminar de leer la nota, Andrew se quedó en silencio mientras sus ojos estaban abiertos lo máximo posible, no se estaba creyendo lo que acaba de leer. Lentamente levantó su mirada a su padre el cual estaba con una expresión seria, ¿acaso él ya lo sabía? Sí, probablemente sí, porque si no, no tendría sentido esa mirada. Escuchó unos sollozos y eso hizo que mire el resto de su familia, cuando los vio, su corazón comenzó a doler, su madre y hermano estaban dejando caer lágrimas mientras su hermana hacía lo mejor posible para no dejar caer alguna gota. Volvió a mirar a su padre, pero cuando quiso hablar fue interrumpido. Nos entregaron esa nota cuando estabas inconsciente. Hijo, solo quiero hacerte una pregunta, ¿qué opinas sobre esto? Josué observó el cuerpo inmóvil de su hijo, esto era una decisión difícil, una que quería negarse a aceptar cualquiera de las opciones, pero, ellos ya habían demostrado un punto, no solo con su sobrino.
Un día después de que su hijo volviese, se había dado noticia de un asesinato en el hotel donde se habían hospedado. Eso provocó que el hospedaje cierre por investigación. Después de eso, horas después la carta se les había sido entregada. Papá, yo no quiero, Per. No pudo hablar cuando fue abrazado por su padre. Lo sé. Yo tampoco quiero, ninguno aquí quiere aceptarlo, pero no importa lo que decidas, nosotros siempre estaremos apoyándote, hijo. Josué abrazó con más fuerza a su hijo cuando le devolvió el abrazo. No quería dejarlo, no quería aceptar que se vaya, solo quería que vuelva a casa con el resto de su familia. Pero, ninguna es buena. Papá, no quiero dejarlos. Pero si lo hago, ustedes ya no. Andrew comenzó a llorar aferrándose al abrazo de su padre, se negaba a creer que esto sea real, no quería nada de esto, no quería seguir viviendo esto. Lo sabemos, hijo, ninguna es buena. A mí no me importa lo que me pase, lo que me importa es lo que te pueda pasar a ti o al resto de nuestra familia. Su madre se acercó y acarició suavemente la mejilla de su hijo, no le gustaba verlo así, él era su pequeño. Mamá. Andrew miró a su madre mirándolo con una pequeña sonrisa dejando que acaricie su mejilla. No pudo evitar abrazarla también, no quería dejarlos, pero si no lo hacía, se quedaría solo sabiendo que ya no los podría ver. Fue atrapado por sorpresa cuando su hermano menor y su hermana lo abrazaron. Una sonrisa temblorosa se formó en su rostro, estuvo agradecido de que su familia aún estuviese a su lado. Nunca lo dudes, siempre te vamos a querer, ¿de acuerdo, negrito? Su hermana se rió un poco al ver la cara de su hermano cambiar un poco mientras le daba un codazo de manera juguetona. Hermanito, cuando nos volvamos a ver te contaré todo lo que yo haga y espero que también lo hagas tú, solo prométeme que nos visitarás. El menor, aunque con lágrimas de tristeza, intentó buscar una manera de animar a su hermano mayor. Andrew se quedó en silencio por unos segundos, mirando a su familia mientras todo su cuerpo y ser se calmaban, sonrió con cariño ante las palabras de su familia, nunca pudo estar más agradecido de tener una familia así, los abrazó con fuerza disfrutando el momento antes de revelar su decisión. Unos minutos después dejó el abrazo para limpiarse la cara y mirarlos a todos. Gracias, nunca podré expresar lo agradecido por tenerlos a ustedes como mi familia, los quiero y siempre los querré. Ya tomé mi decisión, iré con ellos, si existe la posibilidad de verlos de nuevo, tomaré el riesgo, no quiero perderlos. Su sonrisa cambió a una determinada, al tener un motivo para seguir vivo, volver a ver a su familia algún día era más que suficiente para motivarlo. Su familia solo sonrió al ver a su hijo barra hermano tener una actitud más positiva y viva. Y nosotros esperaremos tu visita. Josué sonrió orgulloso y contento de su hijo. La madre sonrió con lágrimas en sus ojos, sacó su billetera y agarró un fajo de billetes, miró el dinero con una sonrisa triste y se acercó a su hijo. Hijo, toma, te servirá más que a nosotros. Ella le extendió el dinero esperando a que lo acepte. Gracias mamá. Andrew agarró el dinero con una sonrisa, pero por dentro, no quería aceptarlo al no sentirse merecedor del dinero después de los problemas que él ha causado. Andrew. El mencionado miró al último integrante de la familia. Cuando la miró, ella extendió dos correas mientras que atrás de ella se escuchaban ladridos mostrando a Magnus y Duquesa. Tía, ¿estás seguro? No pudo terminar de hablar ya que los dos perros corrieron hacia él para estar en sus pies. Sí, cuídalos, ellos te acompañarán de ahora en adelante. Ellos parecen estar de acuerdo. Ella sonrió viendo a los pequeños animales estar cerca de su sobrino, su corazón le dolió un poco al recordar que su hijo, su sobrino y Andrew, eran los más cercanos a los perros. Sabía que, si se los llevaba, Andrew seguiría culpándose, esperaba que Magnus y Duquesa sean un modo de decirle que nada de esto fue su culpa. Andrew se quedó en silencio mirando a Magnus y Duquesa, tuvo recuerdos de cuando jugaba con ellos en el momento que se los regalaron siendo cachorros. Sonrió con cariño para agacharse y acariciarlos en la cabeza, esperaba que él sea lo suficientemente capaz para no dejarlos solos. Lo haré, los cuidaré con mi propia vida. El chico sonrió mirando a su tía, la cual sonrió de regreso. Sé que lo harás. Solo te pido una cosa. Su tono cambió a uno triste por lo que iba a decir. Claro, lo que sea. Dijo Andrew con firmeza, después de todo lo que ella pasó, sentía que tenía que cumplir lo que pida. Si algún día vuelves, por favor, visita a Dariel, lo enterraremos al lado de mi padre.
Cuando dijo eso, lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Era doloroso, doloroso pensar que de ahora en adelante tenía que visitar no solo a la persona que la crió, sino que ahora también visitaría a la persona que ella trajo al mundo estar a su lado. Lo prometo, nunca me olvidaría de Dariel. Andrew sonrió tratando de hacerle saber que, si algún día regresaba a su hogar natal, nunca se olvidaría del quien fue una vez un hermano para él, pero por dentro, sabía que, si lo visitaba, no podría soportar la vista. Time skip. Después de una reunión entre Andrew y su familia, había llegado la hora de separarse. Actualmente se encontraban en una de las rutas para salir de la ciudad. La familia de Andrew estaba afuera del carro de Josué listos para partir. Su tía había ido en un vehículo aparte junto al ataúd donde se encontraba Dariel. Hijo, ya sabes qué hacer. Josué dio un paso adelante sin dejar de mirar a su hijo con expresión firme y seria. Nunca olvidarlos. Andrew miró a su padre con un poco de tristeza, comenzó a pensar en algunas cosas, más en el futuro que lo esperaba, pero se hicieron a un lado cuando la mano de su padre se puso en su hombro. Te queremos, hijo, siempre lo haremos. Antes de esta despedida, el resto de su familia ya le habían dado un abrazo de despedida a su hijo, solo faltaba él. Se arrodilló un poco y abrió los brazos con una mirada más suave. Andrew no lo pensó dos veces y fue a abrazar a su padre con fuerza porque sabía que este sería su último abrazo en un buen tiempo. Los extrañaré. Lentamente dejó el abrazo y retroceder, pudo ver por última vez los rostros de su familia la cual se despedía con sonrisas pequeñas y miradas tristes. Con un último saludo, Josué encendió el carro y comenzó a conducir. Poco a poco, Andrew comenzó a perder de vista al carro hasta que ya no lo pudo ver más. Después de mirar unos segundos a la nada, giró para ver a sus nuevos compañeros, sonrió un poco al verlos dormido en una canasta cubiertos por una manta. Caminó hacia ellos y los cargó con cuidado. Vamos, gorditos. Con sonrisa triste, Andrew comenzó a caminar hacia la ubicación que le habían indicado. Solo tenía 2 horas de caminata para poder llegar. Por ahora, pensaría en cómo su vida cambiaría. Solo quería conseguir una cosa por ahora, poder cuidar y vivir con Magnus y Duquesa hasta que puedan volver a tener una vida más tranquila. En memoria a su primo, algún día iría a visitarlo. Por promesa a su tía, cuidaría a Magnus y Duquesa con su vida. Por promesa a su familia, algún día volverían a verse. Desde hoy, seguirá adelante sin importar lo que haya. Él viviría esta nueva vida, su nuevo camino. Fin del capítulo.